Sucede que un señor, un sembrador, un agricultor, salió a sembrar y era esta la manera como él sembraba. Perdóneme que le van a caer algunos granitos de arroz encima. Esa es la manera como él sembraba, esa es la manera como se siembra el rubro del que se habla aquí en esta parábola. Él salió a sembrar y mientras sembraba, mientras regaba la semilla, una parte de la semilla cayó en el camino, en los caminitos que se dejan en el terreno arado, preparado, por donde no hay manera de que la semilla pueda germinar porque el terreno no está preparado. Y otra parte cayó en el terreno que aparentaba estar preparado, pero por debajo era pedregoso y tenía muy poca tierra. Y aquella primera que cayó en el camino, pues era presa fácil para las aves del cielo, y cuando las aves del cielo vinieron y bajaron, pues esa fue la primera semilla que se comieron. Y por supuesto no germinó y no creció porque estaba de alimento en el estómago de las aves. La parte que cayó en el terreno que aparentaba estar preparado, pero que era pedregoso, germinó y comenzó a crecer, pero cuando vino el sol fuerte y los tiempos agresivos, aquella matita se comenzó a poner pálida y eventualmente murió. Pero otra parte de la semilla que era regada cayó entre las malezas, entre los espinos, que generalmente son los límites del terreno de un propietario, las orillitas por allá, la que colinda con otra parte del terreno que no se prepara, se deja así, y en el oficio del sembrador, una parte también cae ahí. Pero por ventura, la mayor parte de aquella semilla cayó en el terreno bueno, en el terreno fértil, en el terreno preparado, y dio fruto, a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Eso dijo nuestro Señor en un discurso en parábola que le presentó a un grupo de gente que estaban frente al puerto del mar de Galilea, donde él solía ir, y también de donde solía tomar botes para ir, o barcos para ir a otras ciudades. Y yo creo que este pasaje en Mateo capítulo 13, si quieren ir conmigo allá, nos habla de un corazón donde la palabra da fruto. Un corazón donde la palabra da fruto, y prácticamente se nos muestran 4 tipos de gente, 4 posibles resultados en el tiempo de aquellos que escuchan la palabra de Dios, y solo uno de ellos es agradable a Dios. Solo un tipo de este grupo es agradable a Dios, y claramente el tipo que es agradable a Dios, podemos decirlo de entrada, es aquel tipo que lleva fruto, cuyo fruto es del tipo de la semilla que fue sembrada y que es evidente, y que el fruto es al 100 por uno y al 60 por uno. Pudiéramos también hablar del proceso que debe sufrir la palabra de Dios en el corazón para ser fructífera. Pero claramente se nos habla de 4 tipos de gente, 4 tipos de corazones, 4 tipos de albergue de la palabra de Dios. Se nos está hablando casi en esencia de gente creyente, de gente que se dice ser cristiana, aquellos que oyen la palabra de Dios, inclusive la guardan, la mayoría de ellos la guardan. El problema con la mayoría de ellos es que la guardan por un breve tiempo o por un tiempo relativamente limitado, y eventualmente muere la semilla, muere la palabra en diferentes circunstancias, como vamos a ver en nuestro texto, en nuestra parábola, Mateo capítulo 13. Quisiera que fuéramos y la leyéramos completa hasta el verso 23, porque es un texto aparentemente sencillo y ordinario, como solía caracterizar el mensaje de nuestro Señor. Él no hablaba con palabras súper sofisticadas ni rebuscadas, sino que podemos verle a Él siendo muy rupestre, campesino y sencillo en su manera de expresarse. El Rey del Cielo, el dueño de toda sabiduría, escogió la manera más
pintoresca, sencilla, rudimentaria, rupestre y básica para comunicarse a los hombres. Y yo creo que la razón fundamental por la que él hizo eso es porque la mayoría de las personas son de naturaleza humilde y sencilla y no pueden entender los discursos rebuscados que a menudo presentan, por ejemplo, nuestros políticos y gente de esa naturaleza. Y el Señor estaba, yo sé que usted lo sabe, interesado en aquellos que verdaderamente son humildes, que son sencillos, que son pobres, que son marginados, por encima del resto de la sociedad. Porque a fin de cuentas el 98% de todo el mundo es gente que está generalmente en las clases más desprovistas y desposeídas. Miren cómo dice, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, de la casa donde él había estado, que fueron su madre y sus hermanos a buscarle. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de ello. Y se le juntó mucha gente, versículo 2, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. Verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué interesante, ¿no? Qué sencillo. Óigame, cualquiera se puede aprender esa parábola de 1 o 2 lecturas, ¿no creen ustedes? Es muy sencillo. Es básico, es elemental. Eso caracterizaba el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo mucha gente iba a oírle. Yo sé que la mayoría de la gente de clase y fina iba a oírle con miras a buscar alguna razón hasta para matarle, como vemos en algunas secciones, pero
nuestro Señor nos habla en parábola. ¿Qué es una parábola? Porque esta sección y la próxima, y probablemente mi tercera exposición en este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, es un discurso del Señor presentado en parábola. ¿Qué es una parábola propiamente dicho? Una parábola es una figura del lenguaje, una figura retórica del lenguaje que procura fijar de manera inolvidable alguna verdad en la mente del que la escucha. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia inventada, una historia ficticia. Es un símil o una comparación, o su objetivo es usarla como vehículo de comparación. Pero ¿qué pasa con la parábola? Para que un símil o una comparación sea una parábola, tiene que ser basado en algo de la vida cotidiana que involucre a los hombres, que involucre al hombre, que te involucre a ti y a mí. Sino cualquier historia, por ilustrativa que sea y por pegajosa que sea la mente, no necesariamente es una parábola. Y las parábolas son historias ficticias, inventadas, pero que quieren traer una gran verdad al corazón. Quizás alguno de ustedes diga, pero esa parábola es fácil. Sin embargo, en este pasaje nosotros vemos que los que la oyeron no la entendieron, ni siquiera los discípulos. Y las otras parábolas que Jesús habló, tuvo que explicárselas a los discípulos porque ellos no la entendieron. Nosotros la entendemos porque nos la explicaron. De hecho, una parábola no tiene sentido si no hay una explicación de ella, de manera sencilla o de manera detallada. En nuestro caso, en nuestra parábola, el detalle o la manera como se explica es de manera detallada, paso por paso, a lo menos en lo que el creador de la figura, de la parábola, que es nuestro Señor Jesucristo, quiso que tú y yo supiéramos. Él quiso que tú y yo supiéramos algunas cosas fundamentales. Fíjate que Él no se interesó en explicar quiénes son los sembradores o quién es el sembrador, ni mucho menos. Él se interesó en explicar que cuando el sembrador sale a sembrar, la semilla, que es la palabra de Dios, cae en 4 tipos de corazones. 3 de ellos van a ir al infierno, desgraciadamente, y 1 de ellos va a estar con Dios para siempre porque da fruto. 3 de ellos, o 3 de esos corazones, de esos 4 tipos de corazones o de gente en los cuales cae la palabra de Dios, ella no va a llevar fruto. Y no va a llevar fruto porque la semilla sea mala. La semilla es escogida, es buena, es la palabra de Dios que se está aquí ilustrando. Ella no va a llevar fruto no porque la palabra de Dios no sea suficientemente eficaz para cambiar los corazones, es que ella no va a llevar fruto porque el terreno en el que cayó es agreste, es contrario a que verdaderamente pueda llevar fruto. Fíjense que alguna de las semillas no llega a germinar, otra germina y comienza a crecer, pero muere antes de llegar a su adultez, y otra llega a crecer y todo, pero no lleva fruto porque cuando está grande hay algunos elementos que frustran el que esa plantita lleve fruto. Les ilustré al principio cómo era que solían sembrar la cebada o el trigo. En la cultura de entonces era un sembrado a voleo directo, se llama, y es exactamente lo mismo que les hice. Tomaban la semilla y la regaban con mucha maestría. Ellos lo hacían con mucha maestría. Y aunque es al azar, era un regado eficiente para que la mayor parte de la semilla cayera en el terreno bueno y preparado y arado. Y ese es el fondo de nuestra parábola. Sin embargo, hermanos, las parábolas tienen que ser relacionadas a algo, es como un vehículo para enseñarnos algo. La historia por sí misma no sirve para nada, es pegajosa, no se le olvida a uno. Usted podría contarla probablemente, la misma historia que acabamos de contar, si nunca la había leído antes. Es muy sencillo, se le queda en la mente. Pero ¿cuál es el fin
¿Cuál es el objetivo, a fin de cuentas, de una parábola? Enseñar, en el caso de Cristo, una verdad espiritual que permanece para siempre en el corazón de los receptores. Así que una parábola, usted va a verla en un formato más o menos como sigue. ¿A qué compararé esto o aquello? Lo compararé a... Y puede ser que sea un simple símil, pero también puede ser que sea una parábola la comparación. Y usted va a oír ese formato. O el reino de los cielos es semejante a... Muy común, el Señor mencionó parábolas sobre el reino de los cielos, más de 20 parábolas dedicadas solamente a comparar lo que es el reino de los cielos. Así acontecerá así, es una comparación, pero exclusiva, donde se tratan asuntos que tienen que ver con escena de la vida humana. Por ejemplo, ¿a qué compararé esta generación? La compararé a los muchachos que se sientan en el parque y tocan flauta de danza o tocan flauta de sepelio. Porque cuando tocan flauta de danza, nadie baila, porque es un juego que están haciendo los muchachos. Y cuando tocan flauta de sepelio, nadie sigue el proselitismo, porque es un juego. Y Cristo le dice, así compararé a esta generación, porque vino Juan, y vine yo, y vinieron los profetas, y nadie se convirtió. La queja del Señor fue muy buena y muy válida, y él estuvo hasta, en cierto sentido, muy airado o enojado porque la generación de entonces no quiso oírle ni quiso convertirse al Señor. Pero algo que yo quiero que notes en la parábola, en el formato de la parábola, en cómo se compone una parábola y cuál es su fin, es que en el caso de Cristo, Él utilizó parábolas muy rupestres, muy sencillas, muy campesinas, muy contraria a la élite, a la gente sabia de este mundo. Él tenía un interés marcado en que aquellos a quienes él le hablaba pudieran comprender lo que él decía. Sin embargo, en nuestra parábola vemos un misterio al Jesús hablar de esa naturaleza, un misterio revelado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, y un misterio que el Señor les revela a sus discípulos de por qué Él le hablaba en parábola a ellos. Así que esta parábola o este pasaje que hemos visto puede dividirse en 3 encabezados fundamentales. Uno de ellos es la parábola del sembrador, que ya la leímos y la recitamos, por lo tanto hemos agotado ese punto. Pero otro es por qué Jesús habló mayormente en parábolas, y si no era en parábola no les hablaba, dice el pasaje nuestro. Y número 3 es la lección detrás de la parábola del sembrador, o una descripción de los diferentes tipos de resultados que produce la semilla, que produce la palabra cuando es llevada a los corazones. Lo cierto es, hermano, que el apóstol Pablo pone en perspectiva lo mismo que nuestro Señor saca a relucir, y el apóstol Pablo nos deja claro y nos deja ver que a lo vil y menospreciado, a la chusma de este mundo, a los de los barrios, a los marginados, a los cansados de coger lucha, como decimos nosotros, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y te aseguro que Él lo escogió no para avergonzarlo mediante la sabiduría humana, porque ¿quién conoció jamás la mente del Señor? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo?
¿No se han vuelto necios los que procuran ser sabios de este mundo? ¿Puede acaso el hombre conocer a Dios mediante la sabiduría, la ciencia o la filosofía? ¿Cómo es posible que el Señor pueda salvar a los hombres con historias y parábolas tan elementales, cosa que hasta un bebé podría dilucidar y entender? Reconocemos que el conocimiento envanece y que la letra mata, pero el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Esta parábola y el set de parábolas que presenta el Señor aquí en Mateo 13 es una lección extraordinaria de humildad. Por el discurso de Jesús, los escribas, los fariseos y la gente importante de Israel no le iban a seguir. No porque él no hablara con clarividencia, sino porque su discurso era de baja calaña, de baja calidad. No era de universidades. No era conforme a la manera de los rabinos que se criaban en las universidades y en las escuelas de teología. El Señor no hablaba así. Pero por su trayectoria tampoco le iban a seguir, porque él se juntaba con la chusma, él se juntaba con los publicanos y con los pecadores, cosa que le estaba totalmente prohibida a la élite, a la alta clase judía, especialmente a la casta religiosa. El Señor no solamente se juntaba con la chusma del pueblo, el Señor también solía interactuar con extranjeros, con mujeres. Él no tenía distinción de tipo ni de clase. Y de hecho, no quiere que su iglesia tenga distinción ni de tipo ni de clase. A nosotros no nos gusta la humildad, a nosotros no nos gusta la sencillez, a nosotros no nos gusta la idea de tener que, como decimos, rebajarnos e ir a aquel lugar o al otro, a la cárcel, a la mugre en el hospital, al barriecito tal, a meterme con los muchachos de los vicios. No nos gusta. Sin embargo, ese era el nicho de acción de nuestro Señor. ¿Por qué, Señor, tú hiciste eso? ¿Por qué tú no llamaste a algunos de los sabios del entonces y fuiste a un renglón de baja calaña donde tenían poco estudio y tenían oficios bastante rudimentarios, incluso un cobrador de impuestos, que religiosamente hablando era peor que los pecadores? ¿Por qué tú te juntas con publicanos y pecadores? Los pecadores eran las prostitutas, los de los burdeles, la gente de la baja sociedad, pero los publicanos eran peores, eran traidores de la patria, lo cual era un delito no perdonable en la mente del rabino, del judío. Mire lo que dicen los versículos 1 y 2, son una introducción. Jesús había estado, acuérdense, en una casa predicando, su familia estaba afuera, y esa familia que estaba allá afuera quería verle, vinieron todos juntos. Pero el Señor aprovechó la ocasión y dio un discurso extraordinario, como vimos la semana pasada, acerca de quiénes son su verdadera familia, quiénes son aquellos de quienes Él verdaderamente, o en quienes Él tiene un interés cercano, de una relación íntima, de una relación de provisión, de una relación de hermandad. Y esos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y solamente ellos. Y poníamos atención a eso, pero saliendo de allí, se juntó mucha gente. Él vino frente al mar y se montó en una barca, y se juntó mucha gente allí, y toda la gente estaba en la playa frente al Señor. Y Él comenzó a enseñar esta parábola. De tal manera que podemos seguir la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo.
No obstante, hay algunos elementos aquí, hermanos, interesantes que son los que enfoca la palabra, la parábola propiamente dicho. ¿Cuál es la lección detrás de esta parábola del sembrador? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo absorbamos de lo que está aquí en esta parábola del sembrador? La semilla, cuando fue sembrada, cayó en 4 tipos de terreno, en 4 tipos de corazones. La palabra, cuando es predicada, cae en 4 tipos de corazones. ¿Cuáles son esos corazones? Número 1, la semilla que cae junto al camino, que son aquellos que cuando la palabra es sembrada, inmediatamente viene el malo, viene el diablo y arrebata la semilla que fue sembrada. Cuando la palabra es predicada, hay un grupo que simplemente no pasa nada con la palabra. ¿Por qué? ¿Quién está involucrado? Pregunto, aquí en esta parábola, diciéndonos a nosotros, ¿quién está involucrado aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que cuando la palabra de Dios es sembrada, es robada. ¿Quién es ese que la roba? ¿Quién es ese que la saca de la mente? ¿Quién es ese que hace estragos en la raza humana, como veíamos la semana antipasada en una serie de 2 sermones? El diablo. Este mundo no es tan sencillo como parece. Y el diablo procurará hacer todo para que la palabra que es sembrada no quede en tu corazón. Yo pregunto, cuando la semilla es tirada, ¿la misma ave puede ir al terreno sembrado y tomar alguna de esas semillas? Sí, sin embargo, no es lo que está ilustrando nuestra parábola en esta mañana. Hermanos, cuando la palabra de Dios es hablada, el diablo procurará hacer todo para sacar de los que oyen la palabra que fue dada. Vamos a dar algunas aplicaciones que tienen que ver contigo. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu deber al momento de que la palabra de Dios está siendo expuesta en el medio que sea para que el diablo no tome ventaja sobre ti? Y yo creo que, número 1, nosotros debemos procurar tener nuestra mente donde se está hablando la palabra de Dios. Cuando en este mismo escenario, aquí donde usted está, cuando la palabra de Dios va a ser predicada, siempre va a haber algún tipo de interrupción que Satanás va a querer perpetrar para que la palabra de Dios no caiga en su corazón. Usted tiene que estar en esto, usted tiene que estar concentrado en la palabra, porque Dios le está hablando su palabra y el diablo con facilidad puede robarla. ¿Qué cosas hacemos nosotros en nuestras vidas para distraer y para ayudar al diablo a que la palabra de Dios, cuando es hablada a nosotros, ni siquiera llegue a caer en el terreno, o si cae sea arrebatada? La distracción. Cuando usted va a oír la palabra de Dios, olvídese de que se le está pudriendo la llanta al motor y que no sabe de dónde va a sacar el dinero porque nada más le faltan dar 2 vueltas en él. Concéntrese en la palabra de Dios. El mundo en el que vivimos, desgraciadamente, no se concentra en los discursos. La discursiva es apática a usted y a mí en el mundo en el que vivimos. El diablo ha ayudado bastante a ello. Y usted sabe con qué, con los medios electrónicos. Con eso yo no estoy diciendo que los medios electrónicos son del diablo, aquí lo usamos todos. Él va a procurar él ha logrado ya mucha ventaja sobre nosotros, y a nosotros sin ningún tipo de problema podemos ver un programa en la televisión largo de 3 horas, una película, pero difícilmente podamos durar 45 minutos concentrados en una exposición, y mucho menos si se trata de la palabra de Dios. Usted tiene que forzarse a usted mismo a estar atento a la palabra de Dios cuando está siendo anunciada.
no solamente aquí, en cualquier plataforma. Porque el diablo hará todo de nuevo para robar la semilla que está siendo plantada o que fue tirada. Él hará todo lo que sea posible. Aquí mismo hay algunos que mientras se está exponiendo salen hasta 5 veces afuera. Les aseguro que ese no sabe de qué yo hablé al final. Pero hay otros que se duermen, otros que dormitan, otros que están averiguando su teléfono, otros que están haciendo esto o aquello en distracción de la palabra de Dios que está siendo anunciada, no porque Dios sea el que esté hablando, sino porque su instrumento está hablando. Ven la diversidad de cosas que hay en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, que nos evitan a nosotros poder aprovechar la palabra cuando está siendo dada. De tal manera que usted puede hacer algo para aprovechar la palabra de Dios que es sembrada. Otra parte de la semilla cayó en el terreno pedregoso. Y esta parte de la semilla representa un segundo tipo de persona, un segundo grupo de personas, un segundo grupo de mente y de corazón. Y esos son aquellos que reciben la palabra de Dios de inmediato. Ellos atendieron el mensaje, ellos la recibieron con gozo, con alegría. Fue algo para ellos extraordinario, fue algo para ellos de mucha alegría que llenó su corazón de gozo, pero desgraciadamente por un tiempecito. Porque a ellos les encanta cualquier cosa que tenga que ver con Dios, pero detestan el meterse en las aguas profundas de Dios, detestan las profundidades de la palabra. Ellos pueden hacer cualquier cosa, menos nunca, ni le hable de un seminario, de una conferencia, de algo que tenga que ver con un estudio bíblico cronometrado, diseñado para que crezcamos. No, ellos no quieren saber de esas cosas. Ellos pueden brincar, ellos pueden alabar, a ellos les gusta esto. Pero llegará el momento, hermanos, dice el Señor explicando la parábola, que vendrán tiempos de prueba y tiempos de ataque por la fe, porque no hay nadie que vaya a pasar por este planeta sin que lo expriman para probar su fe. Es el método de Dios. Cuando llegan esos momentos de prueba y de ataque, el gozo se les cae. Usted los ve, usted lo puede discernir con mucha facilidad a ellos. Son eufóricos, son gozosos, les encantan las cosas de Dios, pero detestan las profundidades del Señor. Estudio bíblico. ¿Pero y para qué? ¿Seminario de qué? ¿Estudio bíblico en mi casa para qué? Ellos no tienen ningún interés en esas cosas. No les interesa Dios. Este libro es el más importante del mundo siempre y cuando no haya que interiorizarlo y no haya que profundizar en él. Ese es ese tipo de terreno. Desgraciadamente terminan dejando las cosas de Dios. Termina muriendo, su fe termina muerta, desgraciadamente. Hay un tercer grupo en esta parábola, muy sofisticado, porque este grupo, que es la semilla que cayó en la parte del terreno no preparado, donde está la maleza, generalmente en los bordes del terreno. Los que conocen del campo, que yo creo que la mayoría que estamos aquí sabemos un poco de eso, cuando se tira la semilla hay una parte que inevitablemente cae ahí. Y ella crece, se ve verde, bonita, todo muchas veces se sobresale por encima de las malezas que están ahí. Pero nunca va a echar fruto porque aquella maleza las ahoga. No las deja echar fruto, no deja que se nutra de los elementos del ambiente que son necesarios para que esa semilla que era buena echara fruto.
¿Y cuál es el problema con este tipo de semillas, según la parábola? Que los afanes de esta vida y el deseo del dinero ahogan la palabra que fue sembrada. Ese grupo es muy común y lo tenemos a menudo en la congregación de Dios también. Gente que usted lo ve, tienen todas las cualidades de un cristiano sin excepción porque son igualitos, todo, creen a la palabra, recibieron la palabra y todo, pero llegará el día en que la competencia entre Dios y Mamón, entre Dios y el dinero, entre Dios y las cosas de esta vida, Dios terminará siendo echado a un lado y las cosas de esta vida preferidas. Ese grupo es muy común. Es doloroso, pero es uno de los grupos más comunes que tenemos en la iglesia. Aquel que cae junto al camino, eventualmente ni nos preocupa porque ellos ni siquiera llegan a tomar ninguna decisión formal en asuntos de la palabra de Dios. Aquellos que están en la iglesia y en los asuntos del reino por un tiempo y después muere la palabra, nosotros lo podemos discernir con mucha facilidad, pero este grupo no. ¿Cuáles son las características de este grupo de gente, de este grupo de hombres y mujeres que reciben la palabra de Dios y que la palabra de Dios germina y crece? A ellos les gusta el dinero. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa por el dinero. Y lo que más hacen en favor del dinero es que se envuelven en tanto trabajo y tantos afanes que no hay manera de que ellos puedan, a fin de cuentas, hacer la obra de Dios propiamente dicho. Esto es muy común. Miren el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No podéis servir a dos señores, porque terminará amando uno y amando menos al otro. No puede servir a Dios y a las cosas de este mundo. Si alguno se hace amigo del mundo y de las cosas que están en el mundo, es enemigo de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol. Este camino es para un solo tipo de corazones. Es para aquel tipo de corazones que está bien preparado, que cuando la palabra de Dios es tirada en él, la semilla no solamente germina y crece, pero da fruto, y el fruto es evidente. ¿Qué piensas que pasará con una planta que creció muy frondosa, muy bonita, como aquella parábola de cuando el Señor fue a la mata de higo en tiempo de la cosecha y la mata estaba quizás la más bonita de todos los alrededores, pero no encontró higos en ella? Él dijo, la arrancaré porque no da fruto. Y el agricultor le dijo, no, dame un año más, le voy a echar más abono, la voy a podar mejor para ver si el año que viene da fruto. Le podían dar 20 años más y él no iba a conseguir nada de aquella mata de higo, porque desgraciadamente ese tipo de corazones no dará fruto. El que se concentra en las cosas de esta vida no podrá servir a Dios, no podrá agradar a Dios. Este camino es cerrado, solamente es uno, no tiene 50,000 vueltas ni muchos callejones, es un solo camino, es estrecho, es angosto, es el menos atractivo de todos los caminos que hay y no admite competencia. La competencia de los afanes de este mundo, del trabajo duro para sustentar mi familia y para dejarle un legado a mis hijos. Busque detrás de esos corazones para que usted vea cuál es el verdadero deseo. Ellos quieren disfrutar de un reino aquí en la tierra, pero quisieran también disfrutar del reino de los cielos y por lo tanto mezclan ambas cosas, pero al final terminan siendo derrotados por los afanes de esta vida y el deseo de las riquezas.
¿Por qué usted cree que la gente comete todo tipo de imprudencia, quebranta todas las normas legales para irse a otro país detrás de un sueño, para llegar al puesto tal, negocios, y comienzan a hacer cosas ilícitas para poder crecer y todo eso? O alguien que tiene 2 y hasta 3 trabajos y apenas puede ver sus hijos durmiendo cuando llega a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué usted cree que hacen eso? ¿Por un legado para sus hijos? ¿Por tener frijoles en la casa que comer? ¿Verdad que sí? No es por eso. Su corazón es malvado, su corazón persigue las cosas de este mundo. Su corazón pertenece al diablo, aunque él parezca un creyente verdadero. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Desgraciadamente nada. ¿Qué puede usted hacer con la piedra? ¿Molerla para que sea parte del terreno? ¿Qué puede usted hacer con una mata que ya creció y en el crecimiento, le frustraron una de las etapas que debían conformar finalmente el ADN de esa plantita para que echara fruto? No se puede hacer nada, lo único que se puede hacer es cortarla y echarla al fuego. Échele todo el abono que usted quiera a una mata macho, como dicen en el campo. Esa mata es macho, es decir, todas las de la ley, pero no echa fruto. Usted puede hacerle injertos y de todo lo que usted quiera y no va a echar nada. Los que somos del campo como yo, conocemos perfectamente esa realidad. Entonces, por la gracia de Dios, hay un tipo de terreno en el cual la misma semilla cae, la misma semilla, la misma palabra, por el mismo predicador, y da fruto. Ella germina, ella crece y ella echa fruto. A 100, a 60 y a 30. Señor, ¿por qué tú les hablas en parábola? Antes de cerrar nuestra plática en esta mañana, miren el versículo 14. ¿Por qué les hablas en parábola? Lea desde el versículo 10 conmigo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos no lo pueden discernir. No, y aunque les hable yo, no podrán entenderlo. Verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo les sane. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oís lo que oyen y no lo oyeron. Millones, miles de santos de Dios de la historia quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Qué es lo que oyen? De lo que vamos a hablar esta tarde. Del misterio de Dios revelado. Esta tarde a las 6:30 en nuestro culto de evangelización. El misterio de Dios revelado. ¿Cuál es ese grave problema del hombre que necesita ser resuelto antes que cualquier otra cosa? De eso vamos a hablar esta tarde. Así que, mis amados, ¿qué tipo de terreno eres tú? Eso es muy fácil de saber. El hecho de que estés aquí y que hayas recibido la palabra de Dios y hayas tenido la oportunidad de volver a la iglesia ya descalifica que tú seas el primer tipo de terreno. Porque el
terreno del camino en el que cayó la semilla, de inmediato viene el diablo, la arrebata y no pasa nada con esa semilla. Tú puedes estar dentro de los otros tres tipos de terrenos. Tú puedes estar dentro de aquel terreno que se ilustra en la parábola, que fue el terreno pedregoso, pero que había un poquito de tierra y parecía que estaba arado y arreglado y todo eso, pero cuando comienza a crecer la semilla, usted la ve que comienza a palidecer, y si debía crecer verde, comienza a ponerse amarilla y también a torcerse eventualmente y termina muriendo, no porque no haya sol, es porque el sol le da muy duro, porque no tiene raíces. Ustedes saben que las raíces necesitan ser de la profundidad que tienen que ser para que el árbol o la matita o el junco, lo que sea, se sostenga. Y mucho más cuando llega el momento de dar fruto, tiene que tener la raíz a la adecuada profundidad, el tallo con el adecuado grosor, y todos los elementos de alrededor tienen que ser de esa calidad para que pueda dar fruto. Ese es el problema con dos de los tipos de los tres terrenos en los que tú puedes estar involucrado, y tú también que nos ves por los medios electrónicos. Eres tú terreno pedregoso en el cual cayó la palabra, y al momento de que cayó la palabra, de que fue predicado el evangelio en tu vida, recibiste el evangelio con gozo, pero eventualmente comienza a flaquear y a palidecer. ¿Qué puedo yo hacer con el terreno pedregoso? Yo no puedo hacer nada, el terreno eres tú. Nada se puede hacer. Desgraciadamente, nada se puede hacer. Aquí el anuncio no es a que preparemos nuestro terreno, porque en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: yo planté y Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. De tal manera que ni el que siembra es nada, ni el que riega, ni el terreno tampoco. Quien tiene aquí que hacer el trabajo es el que da el crecimiento. Es el que provee el sol, los nutrientes y todo lo necesario para que esa semilla no solamente sea dispuesta en el buen terreno, sino que tenga los nutrientes necesarios para que esa planta llegue a desarrollarse, a crecer y a dar suficiente fruto. Déjame decirte también que aparentemente aquella planta que da un fruto mezquino no es de agrado del agricultor. Por eso él menciona que da fruto a 60, a 100 y a 30. ¿Y qué pasa con la que da fruto al 10%? No la quiero, no me sirve. En la próxima parábola que el Señor va a hablar, o un set de parábolas que Él va a hablar del reino de Dios y cómo ha de manifestarse, Él va a seguir con el mismo tipo de historia. El Señor usó dos historias fundamentales para enseñar todo lo que enseñó mientras estuvo en la tierra. Usó las historias o parábolas del agricultor, y usó las historias o parábolas del pastoreo de ovejas. Y casi toda su enseñanza, podríamos decir que más del 80% de todo lo que enseñó están montadas en esos dos tipos de patrones. Sencillos, campesinos, rupestres, para gente humilde, para gente del campo, para gente no muy sofisticada, para gente que incluso tiene problemas para leer. Y cuando se nos presenta a un Cristo así, en una sociedad sofisticada y desarrollada, como hemos visto que ha estado pasando en Occidente, en una espiral que viene desde Europa, pasando por Canadá, Estados Unidos y bajando a Latinoamérica, desgraciadamente rechazamos a ese Cristo, porque no es eso lo que yo quería. Él es muy sencillo, Él es muy llano, Él es muy humilde. Yo quería a alguien con un cetro de oro en las manos y con un reino más poderoso que el del Vaticano, para yo poder seguirle. ¿Qué tipo de terreno eres tú? Si eres terreno pedregoso y si eres terreno rodeado de maleza, desgraciadamente no puedo hacer nada contigo. Pero si eres buen terreno, se espera que llegada la época de la zafra y de que la planta ha de florecer, eche sus flores, eventualmente eche su fruto, y que el fruto sea abundante y eficiente.
Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Cómo yo sé que yo soy de Dios? ¿Cuál es el tipo de fruto que tú debes dar? ¿Cuál fue la semilla que se sembró? ¿Qué tipo de fruto debo dar? Vuelvo y termino con el mismo Salmo primero, como terminamos la semana pasada también, porque tiene que terminarse así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de fruto llevas? El fruto es que yo evangelice, que yo vaya a los hospitales. Tú lo puedes poner como una evidencia del fruto, pero el fruto es que tú tengas apego a las profundidades de Dios. Eso es lo que se ilustra en esta parábola. Que dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo tú puedes saber materialmente que tú eres de este grupo? Déjame preguntártelo de nuevo. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios y en su palabra? Los domingos por la mañana no eres de ese grupo. ¿Estás en el terreno pedregoso o en la semilla que cayó en la maleza y en los espinos? Este debe ser el pan nuestro de cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, y las cosas de este mundo pasarán, el cielo y la tierra pasarán, todo lo que está debajo del sol es vanidad, es futilidad, es vanidad, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es su palabra la que determina quién es y quién no es el apego a ella, no solamente en mi mente, pero también en mi vida diaria, en mi vida práctica. Si no vives la palabra, si no meditas en la palabra, si la palabra no es tu comida necesaria y la deseas como leche, como un recién nacido desea la leche, y usted de manera espiritual como leche no adulterada, como la comida que necesita, no le perteneces a él, pero qué bueno que hoy está siendo anunciado el evangelio y hoy puede comenzar a ser ese día en tu vida. Ayer yo le decía a los jóvenes que yo no sé cómo es posible que alguien sea cristiano sin pasión por Dios. Yo no lo entiendo. Eso yo no lo encuentro en ningún lado de la Biblia. No lo puedo entender. No tiene sentido. Si eres cristiano, eres apasionado por Cristo, por su palabra. ¿Cuál es el fruto que debes dar? Si eres cristiano, la palabra de Dios debe estar en tu boca y en tu corazón, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ella estando en el camino, al acostarte, al levantarte. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 10. Y solo ese tipo de gente, solo ese tipo de corazones es aquel que agrada a Dios, es aquel que ha de disfrutar de los beneficios eternos de la vida con Dios. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Cuánto le inculcas este manjar a tus hijos en el plato diario? Tengo que lamentablemente volver a hablar de mis niños otra vez, y perdóneme que lo uso varias veces de ejemplo. Al grande ya le hemos leído la Biblia 5 veces, y él está leyendo la Biblia él solito con sus propios ojos. Está leyendo el libro de los Hechos, va por el capítulo 12. Está leyendo El progreso del peregrino, va por la página 27. ¿Qué haces con tus hijos? ¿Lo dejas ahí ver muñequitos, todo lo que quieran? ¿O ciertamente le estás ayudando a ellos, le estás preparando el terreno para que cuando crezcan sean como Timoteo, con quien Pablo no tuvo que coger lucha? Porque desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Persiste en ello.
Enséñasela a tus hijos y a los hijos de tus hijos al acostarte, al levantarte. Cuando andes por el camino, en mi casa ellos no pueden hacer nada ningún día de la semana hasta que no oran y leen su porción diaria o le leemos y oramos con ellos. Nada pueden hacer, excepto algunas veces desayunarse cuando se levantan un poco tarde. ¿Y qué, pastor, con eso? Sé que no te interesa, a mí sí. Porque yo sé que soy de Dios por los frutos. Por sus frutos conoceréis. Señor, esta es tu palabra, bendita, sencilla. Si le añadimos más que lo que está ahí, probablemente la echemos a perder. Y esta es la palabra que ha sido sembrada en muchos corazones en esta mañana. Aquí y en otros lugares, por las ondas cortas del internet, y algunos que verán la grabación eventualmente en el futuro. Nuestro ruego, Señor, es que tú no solamente hagas germinar esta semilla, pero que la hagas crecer, fortalecer y que eventualmente dé fruto en los corazones. Oh Señor, si tú permitieras que en este pueblo hubiera algunos interesados en la palabra de Dios, y solamente tú puedes hacerlo porque el terreno lo preparas tú. Tú eres aquel que preparas el terreno, no solamente en el momento mismo en el que está siendo predicada la palabra de Dios, sino también de antemano, como hizo la abuela de Timoteo, Loida, y su madre Eunice con el corazón de aquel niño. Padre, ayúdanos a nosotros, los que verdaderamente hemos creído a tu palabra, Señor, no solamente quedarnos con ella, sino inculcársela a las generaciones que se levantan, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que a lo menos en el mañana haya un testimonio puro y santo y fiel en este pueblo, en este mundo, en esta nación, Señor, que tan apática es, cual España y Holanda y los Países Bajos y Europa y Canadá y Estados Unidos a la palabra, Señor. Perdona lo que hemos hecho mal. No nos tomes a cuenta, Señor, si antes de hoy fuimos a algún terreno malo, y prepara el terreno de algunos para que esta palabra, Señor, germine y dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. En los méritos de Cristo te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Recuerde el servicio de esta tarde a las 6:30. El objeto es que usted no venga solo. Gracias, Yaneri, por ayudarnos en la transmisión en el lenguaje de señas, que algunos sordos se conectan y nos ven en la web. Los sordos que siempre vienen hoy estaban durmiendo, la mayoría de ellos, y lo fueron a buscar, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, nunca. Buscar. Pero bueno, y estaban durmiendo y no vinieron. Miren qué cosa. Si fuera yo el chofer no volviera más por ahí.